www.m1010ondalatina.com.ar. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Buenas noches, estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza y Zulma Prina. Hoy con Carlos Penza. Bueno, Marta, buenas noches, oyente, buenas noches. Acá estamos, contentos. Nuevamente, con tanto acá cambio está climático. Linda. La calle no está acá muy sí. linda, pero está muy linda. Acá está apacible. Sí. Bueno, vamos a comentar unas cositas antes de empezar. Noticias que nos envían los amigos. Sí, los amigos, por supuesto. Bueno, repetimos este de la vez pasada, que es la Federación del Arte y la Cultura de la República Argentina, FACRA, que invitan a la cuarta jornada Curar por el Arte. El objetivo es reunir a las instituciones que trabajan con personas de capacidades diferentes para demostrar el valor de curar por el arte. Esto es el jueves 4 de octubre a las 13:45 en la casa de la provincia de Tucumán, Espacio Tucumán, Suipacha 140, de aquí de Capital. Bueno, para informarse o para inscribirse, facra.arteycultura@gmail.com, facra.arteycultura@gmail.com. Qué buena idea, Marta, curar por el arte. Realmente, sí. Sí, realmente es una propuesta interesante y sin ninguna duda económica, porque hay muchas ofertas para participar de actividades artísticas, exposiciones, literatura, conciertos. Así No, que aparte el objetivo, ¿no? De curar. el objetivo, además, esa síntesis es muy interesante como está planteada la oferta. Sí, 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 Muy muy interesante. claro, y se ha puesto en práctica en muchos lados. El Sin tema duda, de sin duda, la sí, sí. utilización del arte para... Me gusta cómo lo nombran, además es la idea de ellos, pero aparte de eso tiene un valor ya esencial la propuesta, como está planteada. Así es. Sí, yo hice una vez un curso de arte terapia en la Universidad de Palermo. Qué bien. Estaba bueno. Tenemos otro anuncio. Esto es para el 23 de septiembre. La editorial de Los Cuatro Vientos, con los auspicios de Gente de Letras y el Instituto Amigos del Libro Argentino y Americano, invitan a la presentación del libro de poemas Desde la incandescente oscuridad, ¿qué título? De Susana Boichat, que se realizará el 3 de octubre en el bar histórico Lavalle, de Lavalle y Rodríguez Peña, a las 19 horas. Bueno, hablarán sobre el libro los escritores Leonor Calvera y Alfredo de Chico. El escritor Luis Calvo dialogará con la autora. Leerán poemas Sarita Dassat y la escritora también. Momento musical con Sara Maffei y Paco Rizzo. Y la coordinación general a cargo de Susana Boichat. Bueno, sugiero que vayan porque Susana Boichat es una laboriosa escritora que hace tiempo que produce una muy buena obra. Y sin duda este libro también será un libro de calidad como el que ha hecho Seguramente va a antes. ser interesante. Bueno, también vamos a recordar, que ayer, ¿no? Se cumplieron 40 años del golpe militar en Chile. Tragedia americana. Realmente. Y bueno, no solo Pinochet fue y siempre se habla del golpe que dio Pinochet, pero no estaba solo Pinochet. Sí, pero fue una cabeza muy visible y muy Ah, poderosa sí. él, porque eliminó a quien le molestaba sin ninguna consideración. Sí, mantuvo tantos años, 17 años en el poder. Y tuvo suerte porque hizo mucha fortuna económicamente, ¿no? Qué notable. Sí. Que tan patriota que era Pinochet y al final se descubrió que su fortuna era inconmensurable. Realmente. Bueno, acá voy a leer una curiosidad, que, Pinochet había sido apodado el burro por sus compañeros de la escuela primaria,
y como tal lo llamaban sus compañeros de armas y también sus enemigos. Había obtenido ese sobrenombre en parte por sus bajas calificaciones escolares y también gracias a su risa, semejante a un rebuzno. Ojo, ¿qué tal? No sabía ese detalle, sus No, cualidades. por eso lo traje para comentar. Bueno, la noche del 10 de septiembre de 1973, los Allende no pudieron cenar en paz. Se enteraron de que camiones con tropas habían salido de la ciudad de los Andes en dirección a Santiago, y al mismo tiempo se sabía que los barcos de la Armada habían zarpado para integrarse a la Operación Unitas, una supuesta operación ya agendada en las aguas del Pacífico con fuerzas norteamericanas. Rendición incondicional, nada de parlamentar, ordenó el ya dictador por radio mientras la moneda se incendiaba. Allí dentro iba a morir Allende con la ametralladora en mano que su amigo Fidel Castro le había regalado. Ya era tarde. El sueño del socialismo democrático terminaría en llamas y torturado. Bueno, Pinochet fue uno de los autores intelectuales e impulsores del Plan Cóndor, el esquema de colaboración represiva del que tomaron parte las dictaduras de la región para perseguir y asesinar a militantes políticos. El régimen dejó al menos 38.000 víctimas y esto solo fue posible porque existieron civiles que respaldaron las acciones. Esta complicidad civil y la pasividad de líderes y sociedad en general es la que encuentra aún hoy, en el 40 aniversario del golpe, divididos a los chilenos. Voy a contarle, Marta, algo que recuerdo en la época de Pinochet. En los años 80 aproximadamente me invitan por los escritores argentinos a participar de un acto de homenaje a Neruda. Y lo hicimos en el Cementerio Central de Santiago de Chile. Todo esto sería un acto normal. Me llamó la atención, por ejemplo, que entramos al cementerio montones de personas y éramos una media docena de personas que íbamos a decir algunas palabras. Digo montones de personas porque la gente se adhirió a ese homenaje a Neruda masivamente. Y cada uno que entraba al cementerio entraba con un clavel en la mano, algunas mujeres se la ponían en el cabello, en la ropa. Fue una cosa espectacular cómo se manejó esto. Hasta ahí el homenaje es lo normal. Yo cuando yo entro al cementerio central y veo por encima de las bóvedas altas carabineros ahí parados arriba de las bóvedas, dije irónicamente, qué bien cómo nos protegen, cómo nos acompañan. Qué ingenuidad. Entramos hasta donde estaban los restos de Neruda y ahí se hizo el homenaje. Y los organizadores dijeron por lo bajo, cuidado con la que digan porque de arriba nos van a tirar. Yo no podía creer que fuera cierto que fueran a tirar. Y por supuesto, esto no limitó lo que dijéramos, porque de todos modos hablar de Neruda favorablemente era fácil, su prestigio, su obra, su militancia. Pero en efecto, en cuanto alguno levantó la voz contra la dictadura, comenzaron primero tiros al aire y después corrida a palos a todos los que estábamos en el cementerio. Qué situación. Los organizadores, que se estaban preparados para estas cosas y habituados, éramos 6 escritores latinoamericanos que habíamos sido invitados por ellos, y había por supuesto muchos chilenos. Nos sacaron del cementerio afortunadamente sin problemas, pero mucha gente padeció golpizas. No sé en qué medida, ellos dijeron que sí, que hubo heridos de bala. Nos corrieron de una manera desconsiderada. ¿Qué crees? Por lo Qué cual, brutalidad. Marta, mi idea de que estaban ayudándonos los carabineros desde arriba de las bóvedas fue equivocada. Aparte en el cementerio, un acto. Bueno, ya pasó por suerte. Ay, qué horror. Vamos a comenzar hoy hablando con nuestro invitado, que realmente ha sido invitado como presión popular. Sí, O porque pedido de hace los 2 oyentes. meses que estuvo con nosotros, ¿sí? Así es. Se trata de Alejandro Bodart, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Buenas Bienvenido nuevamente. No, gracias por placer. invitarnos. Gracias por acompañarnos, porque realmente insistimos, Alejandro Bodar. La gente la otra vez, cuando vino en julio, apreció la claridad de sus conceptos y la forma que iluminó algunas cuestiones que preguntamos, que este es el objetivo nuestro, ¿no? Plantear cuestiones de un modo que sean en lo posible entendidas bajo el punto de vista que fuera, pero entendidas. Bueno, leo así Sí, brevemente de quién se trata y pasamos música y volvemos con la palabra de Alejandro Bodar. Bueno, diputado porteño y candidato a Senado Nacional por el Frente Nueva Izquierda. 49 años, una hija de 16. Nació, estudió y trabajó en Córdoba, donde inició su militancia socialista. Bueno, secretario general del MST y congresal nacional de la CTA opositora, integra la redacción del periódico Alternativa Socialista y colabora con varias publicaciones políticas internacionales. Ha asesorado distintas organizaciones sindicales y participado en congresos y seminarios políticos y económicos en todo el país, así como en Venezuela, Brasil, Perú, Chile, Estados Unidos, Francia, Grecia, Rusia, Bielorrusia, Pakistán y otros países. Bueno, vamos a nombrar algunas de las cosas que ha hecho. Bueno, el primer proyecto que presentó es una ley de ética pública para que todos los funcionarios políticos estén obligados a educar a sus hijos en escuelas públicas y a atenderse en hospitales públicos sin privilegios. Muy bien. Escuchen esto y destáquenlo. Por supuesto. Pues son cosas concretas que se resultarían ejemplares para toda la población. Así es. Bueno, respecto al transporte público, lograr la suspensión del tarifazo del subte a 3,50 mediante el amparo que presentó, autor de la ley 4.487 que instituyó el 22F como Día de la Dignidad de los Usuarios del Tren en homenaje a las víctimas de 11. Presentó los proyectos de ley para reestatizar el subte con control social, unir las estaciones de subte Retiro y Plaza Francia, reformar el sistema de Metrobús y construir el premetro del sur. Denunció penalmente a la empresa privada Metrovías del Grupo Rollo por defraudación al Estado. Presentó el proyecto de ley, esto con respecto a la educación pública, ¿no? Presentó el proyecto de ley para eliminar los subsidios a la enseñanza privada y volcar esos recursos a la escuela pública. Autor del proyecto votado por la legislatura para separar de sus cargos docentes a Russo, ex batallón 601 de la dictadura, y Lompisano, condenado por el asesinato de Mariano Ferreira. Respecto a la salud pública, bueno, respaldó la lucha del Hospital Borda y enfrentó la represión de la Policía Metropolitana, siendo gaseado en sus ojos y golpeados. Impulsó el proyecto de organizaciones sociales para prohibir que en dicho predio se construya el centro cívico. Y bueno, un montón de cosas más, pero vamos a... Después de la música vamos a preguntarle algo, pero yo me cosas. quedé en la otra entrevista que tuvimos con Alejandro Bodar en julio. Nos quedó un tema que es el tema de las tarifas del subte. Vamos a conversarlo, porque además sé que lo conoce muy bien. Perfecto. Vamos a pasar a la Vamos a música y escuchar enseguida música. vamos a lo otro. Hoy tenemos arpa paraguaya. Vamos a hablar no de un grupo musical, sino de un instrumento, el arpa paraguaya. Ella se originó en la fusión de dos civilizaciones. Este instrumento fue adoptado por los naturales, quienes lo perfeccionaron a su manera, construyéndola de madera americana. Así, lograron una notable estilización y crearon su propio repertorio. Este bíblico instrumento se convirtió en arpa paraguaya gracias al ingenio y a los elementos nativos. Ahora vamos a escuchar de Félix Pérez Cardoso, un aire alegre de polka, Tren Lechero.
Bueno, para llamar a la radio pueden hacerlo al 43 72 28 41 y 43 72 30 61. Continuamos con Alejandro Bodar. Bueno, Alejandro Bodar, gracias otra vez. Y la vez pasada que estuvimos conversando, vuelvo al tema del subte, que algo conversábamos antes, subterráneos de Buenos Aires. Mi experiencia en algunos países del mundo que he visto subte funcionando muy bien, con las cualidades mínimas que debe tener un subterráneo, un servicio público en ciudades grandes. Mi experiencia me marca que las tarifas son totalmente distintas que las nuestras, pero mucho más altas, 4, 5, 6, 7 veces. Entonces uno dice, bueno, por ese motivo funcionan bien, porque tienen buenas tarifas. Sin embargo, recuerdo que usted me dijo, Bodar, que no había un estudio serio de costos para determinar si la tarifa era buena o mala. ¿Me equivoco? Así es. Esa es la base por la cual la justicia frenó el último aumento, porque no pudieron presentar un solo papel con un estudio serio que implicara cuál es realmente el costo del servicio. O sea, estamos ante parece un secreto de Estado. No se sabe al día de hoy cuál es el costo, y la legislatura, que muchas veces votó la realización de una auditoría, permanentemente con la mayoría del gobierno de la ciudad actualmente, posterga esa auditoría que permitiría tener sobre la mesa cuáles son los costos. Pero yo quiero hacer una acotación. Pese a que no está ese estudio de costos, no es que el precio real es 2.50, porque uno podría, que es en lo que se congeló el aumento al no poder aumentar, porque en realidad... La acción judicial que usted hizo. Claro, porque en realidad a la empresa se le da esos 2.50 que le da cada pasajero, y se le da un subsidio que hace que tenga una entrada muy grande de dinero. De última, la discusión que había era cómo irle sacando subsidio y aumentando la tarifa del pasaje, pero nunca fue solamente que tenga un costo de 2,50 y que con eso sea abastecido todo el sistema de subterráneo. ¿Subsidio? ¿Quién lo paga? Y lo paga el gobierno, actualmente el gobierno de la ciudad, y una parte el gobierno de la nación. ¿Sigue pagando la nación todavía Sí, parte del subsidio? Una parte. Yo tengo una idea un poco fanática en contra de los subsidios, porque parto de la idea que los subsidios son siempre acomodos económicos, que siempre le queda un pedazo al que los da, que no pasa el subsidio completo, y el que lo recibe tampoco lo gasta adecuadamente. O sea, como usted ve, no me convencen los subsidios. La realidad económica me convence mucho más, porque además, y sé que usted me va a contradecir con argumentos, siempre pienso, como hombre simple que soy, ¿qué tiene que ver que el santiagueño pagando subsidios en Buenos Aires al subte? ¿Qué tiene que ver la persona que vive en Ushuaia, que no es el subte, pagando subsidios para el subte? ¿Y por qué no lo pagamos lo que lo usamos? Esta es mi preocupación, sobre todo por eso, insisto. El que recibe el subsidio los usa mal. Generalmente se los queda en parte o no parte. Y el que los da se queda con un pedazo. Me preocupa eso. ¿Usted qué opina de los subsidios? Yo en particular creo que hay un problema anterior al subsidio, que es la privatización del sistema de transporte, por lo menos de ramas fundamentales como es el subterráneo y premetro y el tren, que tienen una unidad, porque nosotros vivimos en una metrópolis que está unida al conurbano bonaerense, que por lo tanto es muy difícil discutir política de transporte sin discutir el área metropolitana. ¿Cuál es un problema previo al tema subsidios? Que es el tema de la privatización, porque el transporte público, como la escuela y como el hospital, necesitan que el Estado intervenga para garantizar que todo el mundo tenga acceso a esos servicios, porque si solamente se guiaran por el mercado, habría gente que no se podría curar, se quedaría en el medio porque no tiene plata, no podría ir al colegio porque no tiene la posibilidad económica, y tampoco podría viajar si fuera simplemente el mercado el que determinara los precios. El Estado tiene que jugar un rol. El problema ¿cuál es? Que desde la época de las privatizaciones acá se ha subsidiado de una manera completamente abusiva por encima de las necesidades del servicio, sin ningún tipo de control, y ese dinero ha ido a parar al bolsillo de grupos empresarios
y a coimas, como se ha demostrado, por ejemplo, en todo el caso del accidente que se dio en Once. Yo creo que el Estado tiene que poner dinero para garantizar, por ejemplo, que sea accesible a todos, pero tiene que ser un dinero regulado, tiene que ser sobre la base de que haya transparencia plena de que ese dinero se necesita, a dónde va, cuáles son los costos. Nada de eso se ha hecho, nada de eso se ha hecho. Entonces, por eso uno subsidia, pero al mismo tiempo fortuna para tener un servicio pésimo, porque usted va a Europa, por ejemplo, que puede... A eso me refería yo. Es uno de los... París, por ejemplo, que incluso al jefe de gobierno le gusta mucho París. El sistema de transporte ferroviario y subterráneo está integrado de tal forma que, para dar un ejemplo acá argentino, usted puede tomarse un subterráneo en el Obelisco y terminar en Boulogne, ¿no es cierto? Porque hay un sistema metropolitano de transporte que permite que incluso no haga falta bajar en auto, porque el auto se queda en la casa o en el estacionamiento del tren a 100 kilómetros de París, y de ahí uno viene rápidamente en trenes eficientes, combina con el subte y llega a su lugar de trabajo. Permítame que le agregue algo a lo que usted dice, para no ir en el tema. Sí. El ejemplo que usted da también vale para Londres, o vale para Estados Unidos, Nueva York. Y dando un ejemplo local, usted toma el subterráneo en Quilmes y llega perfectamente viajando sin bajarse, combinaciones metros y trenes, llega perfectamente a Vicente López o San Isidro. Totalmente. Es una cosa maravillosa. Sí. Totalmente, porque tiene sistema circular, no solamente unificado y cosas. Ahora, ¿cómo funciona eso? Bueno, esos subtes, la mayoría de esos subtes son estatales. Primer punto. ¿Por qué? Porque entiende el Estado, y el sistema de trenes también, el Estado entiende que es un servicio fundamental para darle a la gente la posibilidad de que llegue al trabajo. Por lo tanto, hay una inversión estatal. Ahora, son más caros que los de acá, pero es un sistema que vale la pena ser pagado porque se traduce en un servicio de tremendo beneficio para la gente, que le hace ahorrar en otras cosas. Porque acá, ¿cuál es el problema? Tomar el subterráneo, que es un subte chico, pero después la gente se tiene que tomar un subterráneo, pero después se tiene que tomar un tren, y después se tiene que tomar a lo mejor un colectivo para llegar a la casa. Y caminar. O sea, si usted le suma todos los medios de transporte que toma, lo que pierde en horas, va a resultar más caro a lo mejor que lo que sale en aquellos lugares que por la eficiencia se cobra más, pero es un servicio que se le brinda un servicio mejor a la gente. Nosotros tenemos el problema que tenemos servicios malos, que se los quiere aumentar sin hacer más inversión, que ese es el problema. Y empresas que lo único que le interesa es recibir subsidios, ¿no es cierto?, y no hacer ninguna obra. Porque acá había una serie de contratos cuando se controla el subsidio, el destino. Es que no hay ningún tipo de control. Claro, ¿cómo se implementaría el control social? Bueno, yo personalmente creo que las asociaciones de usuarios, los propios trabajadores, hay que articular un sistema para que tengan directores en la compañía y por esa vía puedan controlar y puedan controlar que todo el dinero que se invierte vaya donde debe ir. O sea, yo creo que ¿a quién le interesa que el servicio de transporte ande bien? Esencialmente al pasajero que lo usa. Ojo, y también a los trabajadores, porque el trabajador también vive allí. Recordemos, por ejemplo, en la última inundación falleció un trabajador por las condiciones pésimas en abril, ¿no es cierto?, electrocutado en uno de los túneles, por las condiciones. En la línea B, justo, es la misma línea que después quisieron inaugurar dos estaciones más y que había problemas similares también. O sea, yo creo que junto con el Estado, ¿no es cierto?, que no puede delegar su responsabilidad, yo creo que el Estado, las asociaciones de consumidores y los trabajadores tendrían que ser parte, ¿no es cierto?, de una comisión que controle a dónde van los fondos, el servicio, digamos, un directorio. De administración. Claro, sí. Como pasa, por ejemplo, en lugares del mundo. Por ejemplo, París, hay un consejo donde están integradas desde los gremios hasta las asociaciones de consumidores. Por lo tanto, yo creo que muchas veces se toman ejemplos malos de otros países, pero los ejemplos buenos no se los toman. Yo, por ejemplo, París, que es una ciudad, el subterráneo es estatal, tiene un consejo de administración donde intervienen todo el mundo, que hacen balances, hay control, o sea, echan gente cuando alguno mete la mano en la lata, o sea, es una cosa que es una transparencia. Ahora, Estados Unidos, el subte de Nueva York,
es estatal. Yo digo porque en una de las ciudades donde el mercado lo puede todo y todo bueno, llegaron a la conclusión de que tiene que el Estado involucrarse, por ejemplo, en ese servicio, porque hoy está a $4, pero a lo mejor si se lo dan a una empresa privada estaría $20 y la mitad de la población no lo podría utilizar, porque el problema también y llega a todos lados de Nueva York. ¿Cómo? Y llega también a todos lados, es como el de extenso. Madrid, que también es estatal. O sea, yo creo que, bueno, que nos debemos un debate, porque yo, por ejemplo, no creo que se pueda privatizar el hospital para ahorrar dinero. Y hay sectores que opinan que ¿por qué? Porque se brinda un rol que el Estado es indelegable. Y la escuela pasa lo mismo, y yo creo que el transporte también. Cuando yo interpuse el amparo, lo hice sobre la base de que no se había hecho un estudio del impacto social que podía provocar un aumento tampoco. El anterior aumento que se había hecho cuando el subte costaba 1.10 a 2.50, hizo que el 24% del pasaje disminuyera. O sea, el 24% de la gente dejó de utilizar el subte. Momentáneamente, después se subió. No, pero por otra razón también, porque hay un problema que las tarifas no están articuladas entre Nación y la ciudad, y el colectivo sale la mitad. Claro. Y al salir la mitad, objetivamente, la gente que anda buscando cómo ahorrar el peso se traslada, o sea, automáticamente al colectivo, y se abarrota el tránsito del colectivo a la ciudad. O sea, no hay una política pensada entre Nación, provincia de Buenos Aires y capital, ¿no es cierto?, que permitiría agarrar de conjunto el problema del transporte y mejorarle la vida a los millones de usuarios que tienen estas grandes urbes que pierden de 4 a 6 horas por día en trasladarse. O sea, usted propone es un horror, sí. un consejo de administración o un directorio, como quieran llamarlo, donde los usuarios, los trabajadores, organizaciones no gubernamentales tengan participación. Así es. Esté reglamentado, hagan balances como corresponde. Ahora, a mí personalmente el Estado argentino me da mucha desconfianza. Y hoy estaba leyendo las novedades que hay sobre Aerolíneas Argentinas, que las conocemos, pero como estuvo en el Parlamento el presidente de la empresa, escuché cosas que me horrorizaron, porque yo trabajo todos los días y le estoy pagando a todos estos individuos inútiles fortunas para que pierdan por día millones de pesos o millones de dólares. Entonces ese Estado argentino me da desconfianza manejando el negocio. Y hace muy bien en que desconfíe. Después de la música le pregunto esto. Cuando reconoce Mariano Recalde, el presidente de Aerolíneas, él dice que pierden por día 4 millones de pesos. Entonces yo me imaginé que se podían hacer por día 5 o 6 casas bien hechas con esa plata. ¿Cuál es la ventaja de tener una aerolínea de bandera que pierde millones de pesos por mes? Cuando los funcionarios que están en la empresa ganan sueldos que son realmente irritantes. O sea, los que trabajamos todos los días, pagamos impuestos, vemos que esta gente gana semejantes sueldos para decir alegremente, pierdo por día nada más que 4 millones de pesos. Entonces uno desconfía del Estado argentino de una manera a priorística. Y todo este tipo de avance, a mí personalmente y a mucha gente nos preocupa. Pero me interesa mucho que usted, conoce el tema bien, nos explique, así nos convence a lo mejor, nos hace más optimistas, cómo comparamos el subte con aerolíneas y cómo nos convencemos que es posible. Marta, Bien. alégrenos un poco. En Paraguay, este instrumento, estábamos hablando del arpa, tomó caminos muy particulares, lo construyeron con madera americana. No adaptaron los pedales ni el clavijero, lo que no permitió establecer la escala cromática. Sin embargo, mejoró en sonoridad, claridad y consistencia. En Paraguay son tradicionales las guarañas y muy románticas. Mis noches sin ti, de María Teresa Márquez y Demetrio Ortiz.
Bueno, para comunicarse con Zulma Prina, su dirección de correo es zulmaprina@yahoo.com.ar. Y para llamar a la radio pueden opinar, preguntar, comentar algo al 4372 28 41 y 4372 30 61. Nos seguimos con esta charla tan interesante. Nos va a comentar algo usted, que además el amigo Bodar lo conoce. Ah, sí, también aparece acá porque, bueno, en una nota que le hacen a... Tenía algo preparado Marta que me parece oportuno, porque además Alejandro Bodar lo conoce y nos puede contar algo. Bueno, a Pavlovsky le hicieron un reportaje. Y bueno, acá en el periodista dice: este año es probable que lo nombren ciudadano ilustre de la ciudad. Un proyecto del diputado Alejandro Bodar. Que él contestaba y dice: bueno, no sé qué pasó con eso, lo que sé es que la UBA nos va a dar a Luis Felipe Noé y a mí el doctorado honoris causa. Es en serio, porque estuve en la Facultad de Filosofía y Letras, dice, así que es verdad. No, sí, estamos trabajando. Hay un acuerdo parlamentario de que hay un límite de 10 personalidades ilustres por año, que tiene que ver con que realmente se haga una selección y haya, ¿no es cierto?, personas que se lo merezcan. Yo creo que Tato es una de esas personas que la verdad, por toda su obra, la ciudad está en deuda con él en ese sentido. Así que bueno, rápidamente en el próximo mes se va a hacer el acuerdo entre los distintos propuestos, ¿no es cierto?, para llegar a la definición de los 10. Yo creo que este año lo vamos a distinguir a Tato con aparte respetado no solamente por nosotros, sino internacionalmente. Total, ¿no? Es uno de los grandes, de los representadas en otros países. Sí. Es uno de los grandes y muy polifacético, porque, ¿no es cierto?, sean en distintos temas. Entonces, la verdad que un referente. Yo lo conozco, he tenido la oportunidad de estar con él en varias oportunidades, incluso de trabajar políticamente juntos también hace unos años. Opinamos muchas cosas muy parecidas y bueno, y de ahí surgió un poco la idea. Yo lo entiendo a Tato, que cuando le preguntan dice: bueno, vamos a ver, no sé en qué quedó, porque precisamente en la legislatura la correlación de fuerzas, ¿no es cierto?, es más proclive muchas veces a nombrar personalidades que tal vez no tengan tanto que ver con lo que representa Tato, pero bueno, creo que es tan grande lo que es él que vamos a lograrlo. O sea, ustedes dan cada año 10 reconocimientos. Así es. También ustedes dieron la pensión al escritor. Así es. Que es una medida que tuvo efecto, salió hace 5 o 6 años la ley, no recuerdo tanto la fecha, pero realmente son buenas medidas. La legislatura se ha lucido en muchos aspectos, ¿no es cierto? Sí, se han votado otras que lamentablemente nunca se las llega a reglamentar, como por ejemplo también el tema de la pensión para los músicos, ¿no es cierto?, que por su actividad y no han logrado hacerse de una jubilación, y bueno, estamos peleando para que se termine de reglamentar, y tantas cosas que están ligadas a reconocer el arte, la cultura, gente que le ha dado tanto a la ciudad y al país, y que bueno, creo que esa es una de las tantas funciones que tienen que tener los cuerpos legislativos. Bueno, la pensión al escritor funcionó adecuadamente, evidentemente. Obviamente hay un ente administrativo que las maneja, pero las maneja con bastante buena lógica, atiende muy bien a los interesados, les facilita la tarea y si corresponde le dan la pensión. Hay escritores que han hecho una labor importante, pero no tienen una pensión ni una jubilación. Me parece interesante. Por supuesto. Vuelvo al tema Estado y empresas estatizadas. Le decía a Bodar que estoy alarmado por lo que está pasando con Aerolíneas Argentinas. Además tengo el prejuicio de que tengo una posición bastante crítica o contraria a la gestión del Estado argentino, porque realmente deja mucho que desear. Y estos días está en la palestra, está en todos los diarios, se comenta la millonaria pérdida que tiene Aerolíneas Argentinas. E insisto, porque esto es lo más dramático para todos los oyentes que son trabajadores, para nosotros. Estamos pagando altísimos sueldos a un grupo de gente que nos dice risoriamente: perdemos por día 4 o 5 millones de pesos. Y yo pensé enseguida,
y mejor dejemos de lado de las líneas y hagamos casas, porque 4 o 5 millones de pesos por día es más la pérdida. Pero aceptemos lo que dice el presidente, así la base no se puede discutir. Son montones de casas por día, se puede hacer montones de casas por día, que se puede hacer no teniendo semejante déficit a Aerolíneas Argentinas, reconocido por el presidente de Aerolíneas. No sé si el caso se ajusta, porque uno va por arriba, otro por abajo. No, yo creo que nosotros tenemos la tragedia de que el Estado ha despilfarrado el dinero público y ha sido fuente de corrupción, y que incluso ideológicamente fue lo que le permitió en la década de los 90, ¿no es cierto?, a toda una corriente privatizadora, neoliberal, hacerse fuerte en la Argentina, porque era una respuesta, era una respuesta a un hecho real, que había un Estado bobo que gastaba y que encima daba servicios malísimos, que es lo que yo por eso de ahí se pasó a las privatizaciones, que yo creo que también fracasaron porque hundieron absolutamente todo. Nos quedamos sin tren, nos quedamos sin aviones, nos quedamos sin barcos, nos quedamos sin nada, y encima seguimos pagando plata. Yo creo que para mí no es volver... Ahí de vuelta el Estado fracasó, no controló. Por eso, porque el Estado fue cómplice, claro, ¿no es cierto?, de eso. Antes mal, y después no controló. Y después no controló. No, ojo, incluso el propio Estado fue cómplice desde el momento en que tenía el Estado las empresas, porque ya y trabajaba para algunas empresas privadas para hacer que las cosas anden mal, para favorecer después la privatización. O sea, la corrupción estaba antes, durante y después. Yo creo que nos debemos un debate de cómo hacer que haya control social. Si no logramos encontrar la forma de que los bienes comunes, que son de todos, sean controlados de manera eficiente por organizaciones independientes, no le vamos a encontrar la salida. Yo creo que hay dos polos que son malos. El privado soluciona los problemas, o el Estado, por ser Estado, soluciona los problemas. Yo no creo en ninguna de las dos salidas. Creo que hay determinados servicios que tienen que estar en la órbita estatal, pero la base es el control social sobre esos fondos, sobre esas empresas, para que realmente no se despilfarre el dinero. Porque ¿qué pasa en Aerolíneas? Nos pasa lo mismo que nos pasa, por ejemplo, con las cajas de los jubilados. O sea, se están vaciando, y no para darle precisamente a los jubilados. Y acá pasa lo mismo. Se ha utilizado Aerolíneas como una caja política, por ejemplo, para la Cámpora, donde ha metido miles de pibes que casi no trabajan, sino es para que militen, ¿no es cierto? Y lo tenemos que pagar todos, sueldos millonarios para los gerentes, porque son una juventud, ¿no es cierto?, que así es muy fácil militar, o sea, si encima cada uno... y eso es lo que provoca un déficit tremendo de una empresa que yo creo que necesitamos línea de bandera, porque es parte fundamental de lo que hace la soberanía. Si no, nos va a pasar que... ¿Cuál es la ventaja? Y la ventaja es que solo una línea de bandera va a hacer los recorridos, ¿no es cierto?, que muchas veces no son rentables, pero que son fundamentales para unir al país. Cosa que es muy parecido a lo que pasa con los trenes, o a lo que pasa con el subte, con los horarios. Cabotaje. Claro, que para mí es el punto fundamental que tiene que trabajar, o sea, trabajar para que haya realmente, ¿no es cierto?, una unidad de toda la Argentina en función de los intereses nacionales y no del interés empresario, porque a lo mejor al empresario no le conviene viajar a tal destino. Yo creo que ese es el punto fundamental. Ahora, se puede hacer como lo han también denunciado trabajadores intelectuales ligados, por ejemplo, a toda la aeronáutica. Está este hombre Piñeiro que ha escrito tanto. Se pueden hacer que la empresa sea rentable, pero hay que matar la corrupción, o sea, hay que sacar de encima la corrupción. ¿Por qué en Chile LAN, que es privada, funciona bien y económicamente es rentable y es privada? Bueno, creo que la experiencia chilena, yo ahí creo que está muy ligada a mucho de esto que charlábamos antes, que es, ¿no es cierto?, lo que pasó con el golpe y todo. Creo que son empresas que hay una situación en Chile, para mí, desde mi punto de vista, de una mano de obra muy barata, mantenida, porque nunca hubo un gran cambio para mí desde el golpe a hoy, que es lo que le permite al famoso milagro chileno, que es que creo que los trabajadores viven en una situación de
con sueldos muy bajos que permite una rentabilidad muy grande. Yo creo que bueno, ese también es un límite. Ojo, porque por ejemplo en China también hay un fenómeno chino donde las empresas están siendo muy rentables, pero se están haciendo sobre la base, ¿no es cierto?, de condiciones para los trabajadores y todo muy mala. Peor en la India. O en la India. Yo por eso, yo creo que hay que buscar términos que permitan que haya efectividad, porque las empresas tienen que dar ganancia, no pueden dar pérdida, que jueguen un rol social a determinadas empresas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que no haya corrupción. Le tenemos que encontrar la vuelta, porque no puede ser, no puede ser. Yo por eso insisto con el tema del control social. Yo creo que cuando uno va al PAMI, por ejemplo, y todos los gobiernos han intervenido el PAMI y no permitido que se elijan las autoridades democráticamente, es fuente de corrupción. Porque, y el ANSES lo mismo. Bueno, y el ANSES lo mismo. ¿Cómo explicamos eso? O sea, ¿por qué no se permite que las asociaciones de jubilados sean las que entren a los directorios, como lo dice la ley? Porque es la obra social de ellos. Está en la ley. ¿Pero por qué? Para poder hacer de eso cajas políticas y fuentes de corrupción. ¿Y por qué motivo? Todo es así. Yo creo que eso aparte es la obra social más grande, la que más dinero maneja. Bueno, pero no quieren que entren las asociaciones porque lo utilizan para que no haya control, para poder saquearlo. Y pasa lo mismo con aerolíneas, pasa lo mismo con todo. No hay control social y los controles que hay los inutilizan, o sea, porque los controles que hay han pasado a ser una formalidad para que puedan hacer precisamente todo esto. Pero una aerolínea no ha hecho un solo balance. Bueno, totalmente. O sea, recibe por día $1 millón de pérdida, no sabemos si los pierde o no, o dónde van. Pero volvemos al tema de PAMI y ANSES, que usted lo introduce y es interesante porque le interesa a todos los oyentes. Por supuesto. Está en la ley previsto hace muchos años, o de siempre si queremos, que el ANSES está manejado igual que el PAMI por los interesados, los jubilados. Desde la democracia no ha pasado nunca eso. Totalmente. ¿Por qué motivo no tiene un Estado público esto que demuestre el escándalo que significa que la democracia, tantos años, que tanto hablamos de la democracia, no estamos de ello orgullosos, no ha hecho que se cumpla esta disposición mínima que es que los interesados jubilados participen en el manejo del PAMI y del ANSES? ¿Por qué no es un tema público escandaloso? Yo creo que son de los grandes temas que explican por qué sigue existiendo jubilaciones de hambre y fortunas que se desvían para cualquier otra cosa menos para esto. Yo creo que los gobiernos que han subido los han visto como cajas políticas. Todos. Y los han criticado algunos desde la oposición y cuando subieron hicieron lo mismo. Ay, sí. Que es por eso creo que es uno de los grandes cambios que hay que hacer. Yo creo que está ligado, o sea, en todos los órdenes pasa lo mismo. Si nosotros no encaramos no solo hablar contra la corrupción, porque políticamente todo el mundo va a hablar contra la corrupción. Hay medidas concretas contra la corrupción. O sea, en el caso es que se cumpla la ley y que haya elecciones para elegir el directorio de PAMI y ANSES. Que no es tan complejo. No es para nada. Está establecido en la ley, está establecido el mecanismo, ya se sabe la representatividad. ¿Se entiende? Entonces, bueno, y hay que hacerlo. En el caso de las empresas del Estado, hay que incorporar a las organizaciones de usuarios con peso decisivo en los directorios, hay que incorporar a los trabajadores con peso también junto con las asociaciones para que controlen junto con el Estado, pero para que se controlen mutuamente entre ellas. O sea, y hay que realmente restablecer los mecanismos de control que se han ido liquidando para que el Estado tenga cajas que utiliza para cualquier cosa, entre ellos la corrupción. Pero permítame, Bodar, ahí coincido con usted, totalmente. Debería ocurrir. Pero lo que a mí me llama la atención, y pongo énfasis y lo repito, cómo el tema que está tan claro en las leyes sobre el ANSES y PAMI, manejado por los interesados, no se cumple desde hace 30, 40, 50 años, y no es un tema de queja pública. Han aparecido temas en estos 30 años diversos. Recientemente, el pago de ganancias de los empleados. Se modificó por 90 días, fíjese qué modificación profunda. Se ha discutido mucho el tema de monotributistas, se modificó, pero esperemos que dure. ¿Por qué el tema de la no participación de los jubilados en el PAMI y el ANSES no es un tema público todos los días? Esta es mi duda que no puedo entender qué pasa. Este silencio cómplice de todo el mundo, periodismo, políticos, medios,
Sí, y sindicatos también, que yo creo que tienen, claro, que tienen una relación también muy grande con esto. Bueno, las asociaciones de jubilados hacen lo que pueden, y yo que estoy en la legislatura y tengo ANSES, lo tengo enfrente, claro, se cansan de ir a movilizarse pidiendo que abran de una vez por todas la participación para poder ser parte de eso. No sale ningún día. O sea, y claro, ¿y por qué? Porque es una de las mayores cajas políticas que alimenta a todo el mundo. Y yo creo que entonces hay muchos intereses que quieren que ese tema se tape, no trascienda, porque y somos pocos los que denunciamos eso y estamos en esas marchas, ¿no es cierto? Porque y que yo creo que es una deuda tremenda con los jubilados, porque esa es la razón, entre otras cosas, de que no exista 82% móvil, que el 80% de la gente cobre la mínima después de haber trabajado durante años. Esa, no es que falte dinero, son esos puntos. No quieren que ese dinero vaya a los verdaderos dueños, sino que lo quieren utilizar como caja política para todo, entre ellos corrupción, pero de ahí salen muchos de los subsidios que se le pagan a las empresas privadas. Bien, sí. De ahí salen indebidamente, ¿no es cierto? Indebidamente, de ahí salen pagos al exterior, ¿no es cierto? Lo que usted dice, Bodar, me decepciona como ciudadano, porque digo, yo pensaba que los funcionarios, presidentes, gobernadores, legisladores, tenían casas hermosas, fortunas afuera con los sueldos, y parecía que no es. Imposible. Que parecía que son de otro lado los recursos. Usted me decepciona. No hay un solo funcionario que pueda explicar con su sueldo cómo llegó a tener la fortuna que tiene. No hay ningún funcionario. No lo puede explicar, porque es una... Si acá, o sea, tenemos los casos ridículos que hasta los peluqueros de los funcionarios se han hecho millonarios. O sea, el que le cuidaba el campo, ¿no es cierto? Y le arreglaba un poco el mayordomo. Claro, el mayordomo. O sea, tenemos casos tan tremendos. Y yo creo que, bueno, que esta década, un poco lo que decían, yo creo que cuando se criticaba mucho a Menem, yo creo que cuando se vaya conociendo toda la verdad de lo que pasó en esta década, la década ganada según la presidenta, Menem va a quedar casi como un pobre hombre, ¿no es cierto?, que casi se llevó poco comparado con esto, porque acá el nivel de robo ha sido... No olvidemos que es un delincuente. No, total, yo lo digo como ironía. Sí, creo que porque se han robado absolutamente todo. O sea que si esto sigue, prepárense que el que siga puede ser peor. Porque... Ay, no. No, y yo llamo la atención en estos 2 años que vienen, porque como ya saben que se acabó, porque tiene un fin ya, o sea, es irrecuperable. Han perdido 4 millones de votos, la dinámica es a que pierdan más. Ojo con estos 2 años, porque cuando uno sabe que como esta gente que se le acaba, en estos 2 años yo opino que se va a agudizar el robo, ¿no? No, ¿usted no cree que pueden haber un cambio, aunque sea por el temor al cambio? No, al revés, creo que va a pasar que como saben que se van a intentar llevarse todo lo que puedan. Por eso hay que estar atentos. Llegan los juicios y demoran y después... Que se mueren antes, creo, antes. Un taxista porque el Poder Judicial también es un poder, lamentablemente, que depende del poder político. Bueno, son todas las cosas que han permitido que lleguemos acá, y por eso hay que hacer un montón de reformas para realmente poner el país de pie y que haya un país justo. Mire, un taxista hablando de esto usó sus mismas palabras. Me dijo algo así como que lo que se viene va a ser peor. Los últimos 2 años van a arrasar con todo. Así que le sugiero, me dijo, que cuide hasta su vereda, porque hasta eso le va a faltar. Ay, mire qué imagen de un hombre que está trabajando todos los días 12 horas, qué alarma que tiene por lo que usted está diciendo, ¿no es cierto? Pero lo dijo un hombre de trabajo de todos los días. Sí, que la sabiduría popular es que... Alejandro, ¿por qué no se juntaron con las otras, no formaron un frente con los otros partidos de izquierda? Yo creo que hace falta un cambio cultural, que es el de aprender a convivir con matices y con diferencias, para dejar de ser una fuerza que dispute un diputado más, un diputado menos, y pueda disputar poder y pueda ser una alternativa de gobierno. Esto se está logrando en algunos países y creo que indefectiblemente se va a tener que avanzar en el país. Yo soy optimista, pero al mismo tiempo creo que falta muchos cambios, y que la izquierda, que no es solo el problema de la derecha, la izquierda tiene muchos problemas y se tiene que renovar si quiere realmente estar
acorde a los tiempos. Yo peleo por eso, peleo por una renovación. Yo creo que hace falta renovar la izquierda como para que se aprenda a convivir con diferencias, se aprenda a incorporar temas que son del siglo XXI, no podemos vivir parados en el siglo XIX, y bueno, y hacer una izquierda que pueda realmente ser una opción, porque creo que la gente está buscando un cambio, está buscando un cambio, y tenemos que lograr nosotros interpretarlo y hacer una herramienta que responda a esas necesidades. Bueno, vamos a volver a reunirnos, Alejandro Bodar, y seguramente va a ser tan interesante como hoy. Sí, siempre es muy interesante. La hora se nos va y ha sido, me parece. No, muchas gracias, para mí un muy placer útil. total estar con Así que ustedes. seguiremos en otra oportunidad, ya que vino 2 veces, vendrá 3. Muy bien, no hay dos Nos ha sin tres. ilustrado en un montón de temas. Muchas gracias. Será Gracias a los hasta la oyentes semana también. que viene, el jueves próximo. Como todo. Alejandro Bodar, muchísimas gracias de vuelta por acompañarnos. No, gracias a Muchas ustedes. gracias. Oyentes, amigos, buenas noches. Volvemos el próximo jueves. Y sigue ahora. Café de por medio.